myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física. Recuerda, si no coincide el ejercicio de la página en la que estás con la página que tenemos nosotros, porque utilizamos el libro del internet, ubícate por el tema y por la unidad. Y en tal caso de no poderlo, comunícate con nosotros para ayudarte a ubicarlo. Bien, el ejercicio dice, ¿qué trabajo realizará el motor de un ascensor de 950 kilogramos cuando ejerce la fuerza necesaria para que suba 3 pisos con velocidad constante si cada piso tiene una altura de 3 metros y no se tiene en cuenta la fuerza de rozamiento? Hay algunas cosas claves de este ejercicio, ¿sí? Aunque no es complicado realmente. Dice, ¿qué trabajo realizará el motor? La pregunta va por el trabajo. Vamos a dibujar rapidísimo esto, ¿no es cierto? Aquí está el ascensor, ¿sí? Y obviamente el motor lo empujará hacia arriba. Vamos a representar la fuerza del motor del ascensor como una fuerza que lo empuja hacia arriba. Esa va a ser la fuerza del motor del ascensor. Le voy a poner FM, de fuerza del motor, ¿de acuerdo? Ahora dice que sube 3 pisos. Entonces, piso 1, piso 2 y piso 3. Y que cada piso mide 3 metros. 3 metros aquí, 3 metros aquí y 3 metros acá. Entonces a nosotros nos interesa ver en resumen cuánto subió. En total, esto es 3 por 3, ¿no es cierto? 3 metros por 3 pisos nos da un total de 9 metros. Esa es la distancia en sentido vertical que recorre. Noten que cuando hablamos de distancia en sentido vertical nos estamos refiriendo a la altura, ¿sí? Lo que está recorriendo el ascensor. ¿De acuerdo? Entonces me pide que calcule el trabajo realizado por esta fuerza. Bien, otra cosa que debemos notar es que la fuerza del ascensor dice que lo lleva hacia arriba. Entonces voy a poner aquí la flechita para aclarar que el desplazamiento ha sido hacia arriba, con el afán de determinar cuál es la fórmula que vamos a utilizar con este pequeño resumen o tip que yo he puesto aquí para saber qué tipo de fórmula vamos a aplicar. Entonces evaluemos. La fuerza va en este sentido, hacia arriba. Y la altura también van en este sentido, ¿no es cierto? El desplazamiento. Entonces estas dos son paralelas, mismo sentido. Cuando son paralelas y mismo sentido, entonces el trabajo es simplemente la fuerza, que en este caso es la fuerza del motor, por el desplazamiento, ¿sí? En este caso el desplazamiento o la distancia que recorre es justamente la altura de 9 metros que nos da el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, pero el problema aquí es que no tenemos la fuerza, ¿no es cierto? No tenemos la fuerza. Sin embargo, el ejercicio nos da un dato interesante. Nos dice que el ascensor tiene una masa de 950 kilogramos. Sabemos que es masa por la unidad de kilogramos. Entonces, la masa del ascensor es de 950 kilogramos. ¿Cómo vamos a utilizar este dato para descubrir la fuerza? Bien, hay otro dato interesante que nos da el ejercicio, que es muy importante que consideremos, y es justamente la velocidad constante. Cuando nosotros nos habla de velocidad constante, significa, o también cuando nos dicen un equilibrio, significa que las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo y todas las fuerzas en sí se equilibran. Es decir, si estamos hablando en el eje Y, las fuerzas de arriba son iguales a las fuerzas de abajo, se equilibran. Si estamos hablando del eje X, las fuerzas de la derecha, o bueno, de la izquierda en su caso, se equilibran con las fuerzas del otro lado. Son iguales, ¿de acuerdo? Eso significa este dato de velocidad constante. Pero yo digo, ¿qué otra fuerza hay ahí? Hay otra fuerza que no he dibujado, pero que está presente, y es justamente la del peso. Y el peso, como nosotros sabemos, es una fuerza que empuja hacia abajo. Voy a poner peso con P. Yo sé que en otros lados lo trabajan con W, pero es para no confundir con la W de trabajo, ¿de acuerdo? El peso, que es masa por gravedad. Entonces, si somos rigurosos, deberíamos escribir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a, cuando nos dice velocidad constante, deberíamos poner 0. Como estamos analizando en el eje Y, que es lo que nos interesa, no hay fuerzas en X, sino solo en Y, tomamos la de arriba como positiva, la fuerza ejercida por el motor, y la de abajo como negativa, menos el peso, esto es igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0, como dice. Pero nuevamente, como dije, para resumirlo, simplemente decimos las fuerzas de arriba, o sea, la fuerza del motor, va a resultar igual al peso del ascensor. Así va a resultar automáticamente. No se olviden eso cuando nos dice velocidad constante. La de arriba igual a la de abajo. Y eso también podemos ver aquí despejándolo, ¿no es cierto?
Entonces la fuerza del motor es igual a el peso. Nosotros sabemos que el peso tiene fórmula que es igual a masa por la gravedad. Entonces significa que en vez de peso voy a escribir masa por gravedad. Y entonces la fuerza del motor es igual a la masa, que vale 950 kilogramos. Ahí está la clave de por qué nos daban ese dato, ¿no es cierto? Por la gravedad, que en este caso yo voy a utilizar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Muchos utilizan la gravedad de 10. Entonces, 950 por 9,8, eso nos da como resultado 9.310. Entonces, la fuerza ejercida por el motor es de 9.310. Ojo, como es fuerza, newtons, ¿de acuerdo? Ahora sí voy a proseguir con el cálculo del trabajo, que es lo que realmente me pedía el ejercicio. Pero necesitábamos hallar la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo es la fuerza que acabé de hallar, que es 9.310. 9.310 multiplicado, voy a obviar las unidades para agilizar más los cálculos, por los 9 metros, que es el desplazamiento vertical o la altura que recorre. Entonces, 9.310 por 9, eso nos da como resultado 83.790 joules. ¿De acuerdo? Ese es nuestro resultado. Si a nosotros nos exigen que cantidades grandes las hagamos más, las representemos más cortas, entonces simplemente recorro, cuando son miles, ¿no es cierto? 3 espacios, 1, 2, 3, me queda 83,79, y en este caso al recorrer 3 espacios, kilojoules, ¿de acuerdo? Y tengo rápidamente, como ustedes ven, calculado mi trabajo. Esto no es complicado si ustedes revisan bien el tema, es bastante sencillo, ¿sí? Realmente la fuerza es igual al peso, tenía que haber calculado la masa por la gravedad y luego haber multiplicado por la altura. Así de sencillo, no tenía que haber hecho nada más. Recuerda que esto es importante para ti, así que te pido que aproveches estas clases porque a la final tú te desarrollas y ayudas y contribuyes a nuestro país. Así que ánimo y sigue con el resto de videos.